Bueno, ¿cómo están? No sé cuántas veces ya hice esta presentación y la primera parte de la explicación y después me arrepiento porque me divago mucho, porque me parece que va a ser muy aburrido. Igual aburrido va a ser, eh, pero bueno, acá estamos. La primera filmación que hice fue sin grabarme y era solamente escuchando lo que yo decía, 40 minutos de un audio que era terriblemente aburrido. Entonces acá estoy filmándome, no me copa tanto esto de filmarme, pero bueno, vamos a ponerle pecho a la cosa. Esperemos que sea un poco más agradable, por lo menos ver ver mis gestos, qué sé yo, no sé, mi cara. Alguno que otro me extrañará, espero que. Bueno, lo que teníamos que dar, ya di en algunos cursos, pero igual les va a venir bien. Estamos en el día 375 de cuarentena, así que no se acordarán de nada de lo que dimos antes. Así que bueno, les puede servir de repaso y si todavía no hicieron los ejercicios, bueno, les va a servir para encarar los ejercicios. Estoy un poco limitado en cuanto a mis grabaciones porque no tengo pizarra acá, no tengo quien filme, entonces tengo que hacer desde la pantalla de la computadora la filmación. Así es que, bueno, estamos ahí un poco. Voy a mirar también hacia allá porque allá está duplicada mi pantalla, así que no les extrañe que de repente mire hacia el vacío. Bueno, y eso. Eh, no quiero divagarme tanto, así que vamos a. Porque si no se hace muy largo y después van a estar adelantando todo mi video. Así que vamos a encararle ya al tema. Eh, lo primero que teníamos que dar es magnitudes, como les dije. ¿Y qué es lo que es una magnitud? La magnitud es, es algo que se puede medir. Medir básicamente es cuantificar las características de una materia. Por ejemplo, yo puedo medir la magnitud temperatura de la materia, puedo medir la magnitud longitud de una cierta materia, puedo medir la densidad de la materia. O sea, hay diferentes magnitudes que caracterizan a una materia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es medir? Medir básicamente es comparar con una referencia que puede estar estandarizada o no. Por ejemplo, si nosotros queremos medir el tamaño de la cancha, a veces hacemos en pasos. Los pasos no son precisos, no están estandarizados, quiere decir que no tiene una medida exacta el paso, ¿verdad? A diferencia de otras magnitudes, o sea, otras unidades de medida, mejor dicho, otras unidades de medida que son, por ejemplo, el metro, que si está estandarizado tiene un tamaño que uno tiene como referencia al metro, ¿verdad? Puede haber pequeñas variaciones, eh, pueden buscar en internet qué representa un metro, ¿verdad? Y cuál es digamos, el valor exacto del metro. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una regla que mide un metro, pero ¿qué seguridad nosotros tenemos de que tenga un metro? Bueno, puede tener un pequeño error o una pequeña variación, ya sea por dilatación o por error de dimensionamiento, muchos motivos. No importa eso, eso ya me estoy yendo. Vamos, retomo. Entonces, magnitud es una característica que tiene la materia. Cada magnitud está representada para poder cuantificar mediante una unidad de medida que es una referencia de comparación. Incluso una magnitud puede tener muchísimas unidades de medida, ¿verdad? Por ejemplo, la longitud tiene un montón de unidades de medida. Tenemos el centímetro, el metro, que igual están relacionados porque son del sistema métrico, pero tenemos otras que son del sistema inglés, por ejemplo, las pulgadas, las yardas, años luz, ¿verdad? Muchísimas unidades de longitud existen. Eh, como les dije, algunas están estandarizadas, otras no. Una unidad de longitud que dijimos son los pasos, pero eso no está estandarizado, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad de un recipiente podemos medir en vasos, pero no sabemos ni cuánto representa cada vaso, ¿verdad? Entonces, ni siquiera sabemos si llenamos completo el vaso o una partecita nomás y cosas así. No es muy precisa la medición. Bueno, entonces, eh, de ahí que la magnitud está representada mediante una cantidad y una unidad de medida. Si nosotros decimos que la regla tiene
12 centímetros, entonces la cantidad es 12 y la unidad de medida es el centímetro. Quiere decir que el lápiz tuvo 12 en el centímetro, entró 12 veces en el lápiz. Básicamente eso es. Si nosotros decimos que un termo, una jarra, contiene 5 vasos, es porque entró 5 veces la longitud, el tamaño del vaso dentro de la jarra. No voy a, me equivoco y no voy a cortar otra vez porque ya demasiadas veces ya corté y ya piro. No tengo ganas de repetir todo esto otra vez. Bueno, ahí tienen, en el material también tienen ejemplos de lo que son las unidades de medida, de cuál es la magnitud en que se está midiendo, ¿verdad? Ahí tienen el lápiz, también tenemos la superficie, un campo tiene 800 hectáreas, entonces un área de superficie donde la cantidad sería 800 y la unidad de medida es la hectárea, ¿verdad? Bueno, entonces las magnitudes, hay dos formas de clasificar básicamente las magnitudes. Están las magnitudes que presentan ciertas características físicas, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son más sencillas, esos dos ejemplos del material, que son la superficie y la longitud del lápiz, son magnitudes escalares. Con un módulo, el módulo está formado por la cantidad y la unidad de medida. Cuando hablamos de que el campo tiene 800 hectáreas, la cantidad es 800, la unidad de medida de hectáreas. Todo eso es su módulo, ¿verdad? No es lo mismo decir que tiene 800 hectáreas a decir que tiene 800 metros cuadrados. 800 metros cuadrados es mucho más chico que 800 hectáreas, ¿verdad? Entonces se necesita ahí la unidad de medida para poder establecer con qué se comparó. Eh, Esas son magnitudes escalares, solamente con el módulo ya quedan perfectamente definidas. Las magnitudes vectoriales no son tan sencillas y necesitan más características para quedar definido. Si yo te digo que, no sé, apliques una fuerza de 300 newton a tal mesa, vos esa fuerza podés aplicar de diferentes formas. Podés aplicar empujando al costado, o si no estirando o empujando para atrás, ¿verdad? Entonces, vos no vas a saber cómo aplicar esa fuerza sobre la mesa. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial porque necesita de algo más que solamente el módulo para poder interpretarse y para poder quedar bien definido. Hay otras magnitudes, muchísimas magnitudes vectoriales. El desplazamiento, por ejemplo, incluso la longitud es un escalar, pero el desplazamiento es un vectorial. Por ejemplo, si yo les digo que caminen 4 cuadras, ustedes la longitud de lo que van a caminar saben cuánto es 4 cuadras, aproximadamente 400 metros si asumimos que una cuadra tiene 100 metros. Pero si nos vamos por el lado de desplazamiento, esos 400 metros vos pudiste haber caminado dando la vuelta a la manzana y haber vuelto a tu lugar de origen, o los 400 metros en línea recta y vas a estar a 400 metros de tu punto de origen, o 100 metros hacia un lado y otros 300 metros hacia otro lado, y dependiendo de qué lado sean, vamos a estar a otra distancia de nuestro punto de origen. Entonces, los desplazamientos necesitan de más características para poder definirse realmente. Y por eso es que terminan siendo magnitudes vectoriales también. Bueno. No sé dónde está mi cursor. Ahí está. Las magnitudes también les dije que se podían clasificar de dos maneras. Esas, digamos, mediante las características físicas. Pero si nos basamos básicamente en la importancia de la magnitud, se puede clasificar en fundamental y derivada. Las fundamentales son magnitudes que en convención los científicos, cuando habrán una cuarentena por ahí tenían, por eso estaban tan decorados para ponerse a decidir cuál es el bola. No es tan sencillo. Pero los científicos se ponen de acuerdo y establecen cuáles son las magnitudes más importantes, y esas magnitudes dicen, estas son las fundamentales de nuestro sistema. Un sistema de unidades básicamente es un conjunto convencional
Me refiero a que se pusieron de acuerdo en cuáles van a ser las magnitudes, tanto fundamentales como derivadas, y cuál va a ser la unidad de medida de cada magnitud de las que figuran dentro de ese sistema de unidades. Dos sistemas de unidades no son tan importantes, pero tenemos que conocerle, que son el CGS. El CGS es el primero que está ahí. Tenemos sus siglas, nos indican qué es lo que está midiendo y en qué. C viene de centímetro y lo que mide el centímetro es una longitud. G viene de gramo y lo que mide el gramo es una masa. Y S viene de segundo y lo que mide el segundo es un tiempo, ¿verdad? Entonces, la longitud, la masa y el tiempo son básicamente las unidades fundamentales del CGS. En el sistema técnico, las unidades fundamentales, las magnitudes fundamentales, mejor dicho, son la longitud, la fuerza y el tiempo. O sea que en vez de la masa, pasa a ocupar como una magnitud fundamental la fuerza. ¿En qué se mide la longitud? En metro, así como en el sistema, en el sistema internacional. El tiempo se mide en segundo y la fuerza se mide en kilogramos fuerza. No sé por qué se pintó esto de rojo, kilómetro estoy armando, no importa. Bueno, kilogramos fuerza. En el sistema internacional, que es el más importante para nosotros, las magnitudes fundamentales son las que están acá indicadas: longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de materia. Básicamente nosotros no llegamos a ver casi nada de esto, solamente las tres primeras, que son las más importantes para toda la parte de mecánica. Lo demás es para diferentes partes de la física que nosotros en este curso no vamos a dar, pero que tienen que conocer como magnitudes fundamentales. La longitud se mide en metro, la masa en kilogramo y el tiempo en segundo. De ahí justamente que el sistema internacional es básicamente un sistema igual al MKS, pero más completo. El MKS, así como el CGS, viene de justamente de tener a estas tres como magnitudes fundamentales, pero sus unidades, a diferencia del CGS, sus unidades de medida cambian. Es M de metro, K de kilogramo y S de segundo, MKS. Pero el sistema internacional es más completo, tiene más unidades fundamentales y cubre más física, digamos, ¿verdad? Entonces, después tenemos la temperatura, que se mide en Kelvin. El Kelvin es la unidad de medida de la temperatura científica, porque habitualmente nosotros usamos Celsius, otras regiones también, y los yankees y todo esto usan Fahrenheit. O sea, nadie usa Kelvin excepto los científicos. Y Kelvin tiene su característica de que es una escala que no representa temperaturas negativas. El 0 Kelvin es el cero absoluto, quiere decir que es ausencia total de energía en el cuerpo, porque el calor es una energía, ¿verdad? Entonces, las demás sí tienen temperaturas negativas. Esa es justamente su característica de por qué es la escala de la ciencia, digamos, ¿verdad? Después de la intensidad de corriente eléctrica, que es el ampero, ustedes manejan bien. Intensidad luminosa es candela. Y la cantidad de materia, que en química se usa mucho, es el mol. Bueno, y esto entonces está el sistema internacional, que es el más importante para nosotros, en el que básicamente vamos a estar trabajando permanentemente. Ahora, en esta parte que es unidad de medida, vamos a hacer mucho juego de unidades, pero después dejamos un poco de lado todo eso y casi siempre trabajamos en unidades medio sencillas. Una cosa más, en cuanto a la masa y la fuerza. El kilogramo fuerza es una unidad de medida de fuerza y es numéricamente equivalente al kilogramo del sistema internacional. O sea que si yo les digo que algo tiene 30 kilogramos fuerza, me refiero a su peso como fuerza, ¿verdad? Pero ese 30 kilogramos fuerza yo puedo transformar de manera directa a 30 kilogramos. Ahora, si yo me refiero a 30 kilogramos, esos 30 kilogramos ya son una masa, no más una fuerza, sino que una masa. O sea que depende de cómo represente, está en diferentes magnitudes, pero numéricamente usan la misma cantidad. 30 kilogramos fuerza es lo mismo que 30 kilogramos. Ahora, si yo quiero una fuerza en el sistema internacional, ya le tendría, o sea, si quiero el peso
así como teníamos en el sistema técnico, ya le tendría que multiplicar por la gravedad. Ustedes saben que peso es masa por gravedad. Entonces la masa que era 30 kilogramos le multiplico por la gravedad, que va a ser 9,8, y ya vamos a tener el peso. Bueno, vamos a notación científica. Voy a parar acá, porque si no se hace muy largo un video, y voy a hacer otro donde comienzo notación científica.